Yo soy Joaquín Rey y esto es Entrevista 21. El día de hoy nos acompaña la señora Patricia Donaire, ella es doctora en Derecho y miembro del disuelto Congreso de la República. Doctora Donaire, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera hablar sobre lo que ha sucedido esta semana, pero también sobre el futuro, lo que se viene en estos meses trascendentales para el país. Y quisiera empezar por el presidente Vizcarra. Esta semana Perú 21 ha publicado una encuesta que le da una aprobación de 82% al presidente. Es un presidente muy popular y que no tiene un Congreso actualmente que fiscalice o que legisle, solo una permanente. Y esto genera una cierta preocupación porque es una gran concentración de poder. ¿Qué tanto debiera ser el presidente con este poder y qué límites deberían haber a la situación en la que se encuentra él ahora? Es un caso especial, una circunstancia distinta en la que nos encontramos y en la que el presidente debe ya asumir un rol quizás diferente al que ha venido asumiendo en todo este tiempo, porque ha sido un rol principalmente de una relación conflictiva con el legislativo y que no le permitía avanzar en ciertas reformas que proponía. Le toca asumir una función en la que, como lo has dicho bien, tiene un poder bastante concentrado, porque inclusive el legislativo reside en él, es una enorme responsabilidad, pero sobre todo también plantear, como lo ha dicho, que lo va a hacer en estos días con su gabinete, qué es lo que va a hacer en estos 4 meses para efectos de que la población sienta de repente que la economía mejora, que los gobiernos regionales se sientan de alguna manera más fiscalizados, porque hay un desorden generalizado en las regiones en cuanto al manejo presupuestario. La ejecución, si bien en algunos casos se ve que ejecutan adecuadamente o en un gran porcentaje, pero no hay calidad en la ejecución. Entonces, yo creo que el gobierno tiene esta responsabilidad de mirar ahora hacia las regiones, ver cómo se están utilizando los recursos y si realmente lo hacen en los ámbitos que las poblaciones necesitan. ¿Y le preocupa que haya una concentración tan grande de poder ahora en torno al presidente? No me preocupa porque es algo que lo ha previsto la Constitución, está ahí, no es algo que se lo haya inventado o lo haya buscado el presidente para tener este superpoder. La comisión permanente tiene sus funciones muy limitadas simplemente a la revisión de los decretos de urgencia, quizás hacer un informe para que lo vea el próximo Congreso, pero más allá no. Por eso es que en todo caso el presidente y el Ejecutivo va a tener que legislar así tenga la concentración del poder pensando en lo que se viene después, porque el próximo Congreso sí va a poder revisar todo lo hecho por el Ejecutivo en estos meses. Así que tampoco la tiene fácil. Ahora vamos a hablar del próximo Congreso, pero antes quisiera preguntarle por el tema del Tribunal Constitucional. Usted presentó uno de los 2 pedidos de reconsideración de esta votación, pero vemos que el señor Pedro Laechea insiste con que se designa al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos ante el tribunal. ¿Por qué cree que es tan importante para Fuerza Popular y digamos, sus aliados esta designación? Creo que los hechos ahora nos dicen el por qué. Hay varias razones, ¿no? Una de ellas porque es una persona que de alguna manera ha estado, tiene una vinculación directa con el presidente de la Comisión Permanente, el señor Olaechea. Ahora en estos últimos días nos hemos enterado aún más que tenía ciertos intereses respecto a la adquisición de medios. Y no tiene una preparación constitucional, ¿no? Que no es necesario, no lo pide la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal para ser integrante del Tribunal Constitucional, pero que de todas maneras genera ciertas suspicacias respecto al por qué es este señor el que tenía que ser elegido en primer lugar frente a los otros candidatos que inclusive estaban en otro orden, porque normalmente se elige en el orden en que está la lista. Y el señor Olaechea, si no me equivoco, estaba en el segundo lugar. El señor Ortiz de Ceballos. Perdón, Ortiz de Ceballos, sí. Y lo pusieron primero para luego votarlo antes que todos, ¿no? Pero en fin, lamentablemente hay una persistencia en su designación y no solamente por parte del presidente de la Comisión Permanente, sino también de ese señor, a pesar de que el proceso no ha culminado. Para nosotros no ha culminado por la existencia de estas 2 reconsideraciones. Si bien el argumento es que de repente se presentó cuando ya el acta se había cerrado, lo cual no es cierto, porque hay una diferencia de 2 minutos,
Y aún así, aún siendo cierto, hay antecedentes en los cuales las reconsideraciones se han presentado inclusive al día siguiente y han sido tomados en cuenta, como en el caso de la ley de financiamiento. Entonces, es simplemente, yo creo que una cuestión de voluntad y de poder respetar los procedimientos parlamentarios que no se han respetado en estos últimos tiempos. ¿Y por qué la insistencia? ¿Tiene que ver algo quizás el caso del habeas corpus de la señora Keiko, que tendrá que ser visto con el TC, por el TC en los próximos meses? Podemos hacer miles de presunciones, porque hay un caso como el que mencionas pendiente en el Tribunal Constitucional. Podríamos pensar en hechos futuros, qué puede pasar frente a graves infracciones a la Constitución que se han cometido en ese 30 de septiembre en el que la verdad que todo el Congreso estaba hecho un alboroto y se cometían errores tras errores e infracciones. Nos podemos poner en todos los casos, ¿no? Pero fundamentalmente el Tribunal Constitucional como está ahora, y hemos visto que ha actuado en este tiempo de la manera totalmente imparcial, ha declarado inconstitucional 3 normas del Congreso y de repente eso no sea específicamente algo que beneficie o favorezca a la ex mayoría parlamentaria y a los intereses futuros, ¿no? Esta semana el señor Olaechea ha presentado una demanda competencial y una acción de amparo al Tribunal Constitucional por la disolución del Parlamento. ¿Cree usted que el presidente de la Comisión Permanente tiene esa atribución, puede hacerlo? Hay un grave problema de interpretación jurídica. Hay quienes dicen que sí, y yo soy de las que comparto la opinión que no. Primero porque la demanda competencial tiene que ser aprobada, según lo dice el propio Código Procesal Constitucional, por el Pleno. Y en este caso, la Comisión Permanente no es el Pleno del Congreso, por más que se insista en decir sí, pero están representados un número proporcional a los integrantes del Pleno. Pero esta Comisión Permanente no es una Comisión Permanente ordinaria, con un Congreso funcionando, es una Comisión Permanente de un Congreso ya disuelto, con facultades limitadas, y en las que el presidente del Congreso, si bien está en esa comisión en su condición de tal, ya no lo es en los hechos, es presidente de la Comisión Permanente. Entonces, no podría estar legitimada esta comisión para presentar la demanda competencial. O sea, lo primero que va a tener que hacer el Tribunal Constitucional es pronunciarse sobre la legitimidad de quien presenta la demanda. Mira, procede o no procede en función a quién la presentó. Si la admite, yo tengo mis dudas. Y además hay ya 2 integrantes del Tribunal Constitucional que de alguna forma han adelantado opinión al respecto, ¿no? Ahora, si es que la Comisión Permanente no puede presentar este recurso y el Ejecutivo parece que no tiene la intención de hacerlo, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema de interpretación constitucional? Es que sería una locura que el Ejecutivo presente una demanda competencial contra sí mismo, ¿no? O sea, sería de locos, pero... Pero no es saludable que este tema se vea en el TC, al margen de quién lo presente. Mira, en realidad... El TC no tiene esa facultad de oficio poder pronunciarse. Ojalá la tuviera y por fin podríamos dilucidar, porque estamos en el mundo de la interpretación. Por lo mismo, alguien tiene que presentarla. Una corriente B. Entonces, ya depende, está en las manos del tribunal. Si el tribunal de alguna manera omite el tema de la legitimidad de quien lo presenta, con el objeto de finalmente despejar las dudas, bueno, veremos qué es lo que nos dice, ¿no? Pero el tema de consulta de la demanda competencial, el tema de fondo es justamente si el Ejecutivo tiene o no la facultad de poder presentar cuestiones de confianza respecto a funciones que son propias del Congreso, es lo que dice la demanda competencial. Y en realidad el Ejecutivo lo que ha hecho es utilizar la facultad que le da la Constitución de presentar una iniciativa legislativa, y estaba en manos del Congreso decidir si la aprobaba o no la aprobaba. Entonces, yo creo que por ahí no podría darse ese conflicto que se alega que existe. Quisiera preguntarle por el Congreso que se viene, el que vamos a elegir aparentemente vamos a elegir en enero del 2020. Hay gente que dice, no es un Congreso importante, va a estar solamente año y medio. Hay quienes argumentan que más bien va a ser un Congreso trascendental. ¿Cuál es su posición? Para mí va a ser un Congreso importantísimo. Es un Congreso que va a culminar un periodo parlamentario bastante conflictivo y en el que se han dejado varias investigaciones, varias acusaciones constitucionales pendientes. Igual,
reformas políticas pendientes de segunda votación, pendientes de segunda votación el tema de la inmunidad que está ahí y que yo pienso que ellos deberían partir de cero, porque ha sido un dictamen que desnaturaliza totalmente la propuesta del Ejecutivo, y no porque sea la propuesta del Ejecutivo, sino porque hay necesidad de regular la forma de levantar la inmunidad. Para mí, yo siempre lo he propuesto, es que se elimine por completo. Pero el término medio era que no sea el Congreso, sino la Corte Suprema la que levante la inmunidad. No lo comparto, por eso es que creo que hay la necesidad de alguna forma que el próximo Congreso que venga parta de cero en este tema, analice con cuidado y emita un dictamen que realmente corresponda a la realidad. ¿Debiera el Congreso que venga, más allá del tema de la inmunidad, que creo que es muy importante, debiera este Congreso ver otros temas, continuar, digamos, con la reforma política que ha quedado un poco truncada? Por supuesto que sí. Tienen que abocarse, yo no sé si les dé el tiempo para hacerlo. Inclusive se ha hablado de que podrían ver el tema de la bicameralidad con otra óptica. Y mira lo importante que hubiera resultado que la bicameralidad se haya aprobado. Lamentablemente el contrabando y la cuestión de confianza estuvo ahí. Y desde ese momento, y si se hubiera aprobado, tendríamos la posibilidad de tener un Senado que haga un contrapeso. En un escenario como el que estamos aquí, de haberse producido en un futuro, no quedaba la comisión permanente como el órgano en un Congreso disuelto, sino quedaba el Senado, y no con facultades limitadas como las tiene la permanente. Entonces, las circunstancias son diferentes, o quizás no hubiéramos llegado a este escenario de disolución si hubiera habido ese contrapeso de una Cámara que permita de alguna forma hacer el filtro para la aprobación de determinadas normas. Yo creo que por ahí la población va a entender la necesidad de este cambio y que podría abocarse a este futuro Congreso. Algo que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones es si los miembros del Congreso disuelto pueden postular ahora en enero. Pero si fuera el caso, ¿a usted le interesaría postular? No. Yo creo que he cumplido mi papel hasta este momento en el Congreso que fue disuelto. No hemos podido terminar quizás las reformas que hemos iniciado desde el principio, como ha sido la compilación de la legislación electoral dispersa a través de un código electoral, que fue en cierta forma lo que marcó la pauta en estos años en el Congreso. No se le dio la importancia del caso a esta reforma política y electoral, y fue esta la que prácticamente ha desencadenado todo este escenario, ¿no? El no haberla aprobado en su momento. Pero bueno, espero que este Congreso lo haga. Yo simplemente estaré expectante y apoyaré con mis opiniones de donde estén, ¿no? ¿Y quién cree usted que debiera presentar? ¿Qué perfiles? Porque hay muchos políticos, incluso su ex colega, el señor Tubino, ha dicho que no es rentable para un periodo tan corto. ¿Quiénes creen ustedes que deberían ser los llamados a integrar este Congreso? El estar en el Congreso no es un tema de rentabilidad, es un tema de servicio al Estado, a la población, ¿no? Yo creo que por ahí está equivocado. Creo que tendrían que presentarse las personas que tienen vocación de servicio, vocación de aportar, vocación de hacer grandes cambios. El tema de la estructura del Estado en la Constitución está que echa agua, ¿no? El título referente a la estructura del Estado. Imagínate, en este momento nos encontramos en interpretaciones e interpretaciones de la Constitución, unos dicen A, otros dicen B, justamente porque hay vacíos en este capítulo. Es importante que entre personas preparadas, capaces de hacer esta reforma constitucional. He escuchado por ahí que se están animando algunos constitucionalistas, pero también he escuchado que futuros candidatos presidenciales también quieren entrar en el escenario. Yo no sé si esto sea tan positivo o no, pero de repente hay que ser un mecanismo de filtro para una futura elección. Uno de esos casos es el de la señora Keiko Fujimori, que tiene una prisión preventiva, pero no tiene impedimento para postular al Congreso. ¿Cree usted que ella vaya a postular? Fíjate que ese era uno de los artículos que habíamos incorporado en la reforma electoral. Habíamos propuesto la prohibición de que personas con procesos puedan participar justamente en una contienda electoral. Se nos dijo no, porque violas el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, en el caso del Tribunal Constitucional, para que uno pueda postular, un impedimento es precisamente no tener procesos judiciales en marcha. Entonces, imagínate, ¿por qué en un caso sí y en un caso no? Y ahora nos encontramos en un escenario en que justamente personas con procesos penales
pueden ser candidatos cuando ya hay serias dudas, por más que de repente después resulten siendo inocentes, pero ya hay serias dudas respecto a su comportamiento, ¿no? Entonces, yo he escuchado, sí, que piensa postular, pero me parece que las personas que normalmente acuden al Congreso en circunstancias como estas, lo acuden principalmente por el tema de la inmunidad, que protege, si bien es cierto, no de delitos anteriores, pero ya te has dado cuenta que a pesar de que ha habido congresistas que han cometido delitos antes de ser congresistas, de alguna forma les han protegido por un tiempo para levantarles la inmunidad de ¿Y usted cree, ¿no?, que cuando sus colegas le dijeron que no a ese artículo que usted propuso, era precisamente pensando en una eventual postulación de Keiko Fujimori? No creo que específicamente en ella, pero sí en casos que podrían darse de N políticos que ya estaban en una situación similar, ¿no? Usted ha dicho que la señora Keiko Fujimori así deshacía, digamos, en el Congreso, a usted en particular, con la ley de reforma política que trabajó. Usted ha indicado que la señora Keiko se involucraba en la redacción de los artículos e incluso ella hasta el final del Congreso disuelto ha mantenido este poder sobre su bancada. No tengo la menor idea de que si ha sido hasta el final, porque obviamente estando en una prisión yo creo que hay cierta limitación para ellos, salvo prueba en contrario, pero de que al principio lo hacía, sí. No sé si ahora haría mal en decirte si estoy segura de ello, ¿no? Y quisiera preguntarle también usted llegó al Congreso con Fuerza Popular y ahora es sumamente crítica de esta agrupación. ¿Cómo así es que llegó a formar parte de un grupo con el cual ahora no se siente identificada en absoluto? Yo creo que fue un error de buena fe, porque siempre uno cree en que hay la posibilidad de hacer cambios positivos por su país con gente joven y más aún con una mujer como Keiko. Yo conocí a su madre, o conozco a su madre, a Susana Iguchi, y fue Susana una de las que precisamente influyó mucho para tomar una decisión respecto a la candidatura y además una promesa de cambio, de una separación con el pasado que manifestó Keiko al momento de conversar sobre esta candidatura, ¿no? Se acababa el tema del fujimorismo de los 90, venían cambios, se iban a aprobar reformas importantes, se iba a aprobar una ley específica para la Amazonía, que era parte de la propuesta nuestra. Entonces, con esos aires de cambios positivos, dije que bueno, creo que podemos trabajar para el país. Lamentablemente, mi ilusión se rompió antes de cumplir un año en el Congreso, cuando con todo ese entusiasmo de lograr una reforma electoral positiva para el país, nos dijeron no. Entonces, no es que uno haya cambiado, quienes han cambiado son quienes nos llevaron al Congreso como líderes, ¿no? La línea que uno sigue tiene que ser recta en la vida. Si los demás se desvían, uno tiene que seguir el camino por el que se ha iniciado. Y yo estoy en ese camino. Pero ¿estás segura que el fujimorismo ha cambiado mucho? Porque si uno ve la historia del fujimorismo desde el año 90, no es una historia, digamos, inmaculada. Habían antecedentes que a uno lo hubieran hecho dudar, que era un buen camino. Pero los hijos no necesariamente son el reflejo de los padres y de repente tienden a corregir los errores que pueden haber cometido los padres. Y esa fue mi mirada en ese momento. Puede corregir, pueden hacer las cosas mejor, pero lamentablemente me equivoqué, ¿no? Pero creo que rectifiqué y pude salirme del grupo parlamentario y seguir aportando en lo que creo que era positivo. Todo parece indicar que en las elecciones que vienen la izquierda podría tener un rol más protagónico en este Congreso y en el que venga. Y hay voces que piden cambios más grandes en la Constitución, no solamente en el aspecto político, sino también en la dimensión económica. ¿Cree usted que sería saludable hacer una revisión de este tipo? Es saludable mirar la Constitución en su conjunto. Yo me preocuparía más que por el tema económico, el tema de la estructura del Estado, que como te repito, me parece que está echando agua. Y también por mirar referentes positivos de constituciones más cercanas, más actuales, como la ecuatoriana y la colombiana, inclusive la de Bolivia, que tienen capítulos sobre el derecho de la tierra, el derecho de la naturaleza, que podríamos incorporarlo a la nuestra, podría ser otro mecanismo de reforma.
y no persistir en asustar a la población diciendo sí, que ahora se viene un parlamento rojo, un parlamento de izquierda, como si eso fuera pues el fin del mundo. Yo no creo que esto suceda. Yo creo que tenemos que rescatar lo positivo de las ideologías, no asustarnos. Si hay algo que de esta ideología nos permita tener una economía más humana, bienvenido sea, analicemos. Pero obviamente sin generar cambios estructurales que puedan asustar la inversión, ¿no? Y mirando al otro lado del espectro político, también hay una derecha un poco más extrema ahora. Hay grupos como Con Mis Hijos No Te Metas, por ejemplo, que son bastante conservadores. ¿Cree que lo que promueve, las cosas que promueve esta derecha un poco más extrema también son saludables? ¿Habría que recogerlos también? ¿Le preocupan de alguna manera? Me preocupa la intolerancia. Más que todo, yo creo que hay que saber respetarnos, respetar nuestras ideas y nuestras diferencias. Y eso es lo que no está sucediendo con cierto grupo de personas. En la medida que podamos ser tolerantes, yo creo que las cosas pueden caminar de manera diferente. Y hay que aceptar la realidad como está. Y hay que hacer normas en función a la realidad. No podemos negarnos a eso. Y yo no sé si estas personas sean de extrema derecha, conservadores quizás, pero de extrema derecha no lo creo, ¿no? Finalmente, tenemos un nuevo gabinete. ¿Cuál es su balance? ¿Qué le parece el perfil de los integrantes de este nuevo gabinete? En realidad es un gabinete que prácticamente es el anterior. La mayoría de ministros vienen del gabinete anterior, del Solar. Algunos cambios sí de compañeros del Congreso, como Francesco Petrosi, que creo que ha hecho un avance importante el día de hoy con la prórroga de la exoneración del IGB para los libros. Yo creo que podemos mirarlo a este gabinete como un gabinete de transición. A mí me parece que luego de las elecciones quizás hayan cambios en este gabinete, ¿no? Es un gabinete que se está estrenando por este periodo en el cual el Ejecutivo necesita asumir estas funciones legislativas también, y de ahí que han buscado personas que puedan ayudar a consolidar este camino de transición. Y la última, su ex colega de bancada, el señor Salaverry, ha anunciado su intención de postular a la presidencia. ¿Usted simpatiza con esa candidatura? Se lo pregunto porque han sido cercanos en el Congreso, ¿no? Daniel tiene todo el derecho de postular a la presidencia de la República. En política esa es la máxima aspiración de cualquier político. Celebro que así sea, porque también de alguna manera refresca el escenario político. Pero no se animaría a apoyarlo. ¿Por qué no? Quizás. Quizás sí, pero no hay planes por ahora. Por ahora no. Muy bien, doctora Donaire, le agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Gracias. La doctora Patricia Donaire, miembro del disuelto Congreso de la República. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.